Evolucionamos para ser mejores. Evolución. Para crecer. Evolución. Para avanzar en nuestro camino a la luz. Evolución 2022 con Claudia Asunzolo Rivera. Un programa de Radio Pasión. Seduciendo tus sentidos. Hola, namaste. Soy Claudia Asunzolo Rivera. Bienvenidos a esto que es Evolución 2022, el programa para hablar de espiritualidad. Yo les saludé con esta palabra en sánscrito, namaste, que significa algo así como yo reconozco y me inclino ante la divinidad que hay en ti. Tengo la suerte, les platico, tengo la suerte de que han llegado a mis manos en los últimos días 2 libros de 2 queridas amigas mías. El primero, Conexión 49, de mi queridísima compañera y amiga Laura Hidalgo, conductora del programa Conéctate de aquí de Radio Pasión, que se transmite los lunes a las 8 de la noche y los viernes a las 10 de la mañana, y que voy a leer con mucho gusto, porque yo sé que este es un libro que Laura escribió un libro que Laura escribió con todo su corazón. Y miren que Laura es de veras una mujer de corazón. Bueno, y el otro libro me invitaron a su presentación hace poquito, y es este otro que tengo en mis manos. Bueno, la gente que está oyendo en radio no lo puede ver, eso es para quienes vean el programa en el canal de YouTube de Radio Pasión US.com. Acuérdense que pasión es con doble S en nuestro caso. Aquí está. Y bueno, este libro me invitaron a su presentación hace poquito, y es un libro que ya estoy leyendo. Está divino, está escrito en violeta. ¿Cómo ven? Las letras adentro en vez de negro son violetas, ya nos contarán por qué. Y este libro se llama Inteligencia Espiritual, y la autora es Susana Robles Reyes, quien, al igual que yo, vive aquí en San Juan del Río. Su presentación del libro fue en lo que acá conocemos como el Portal del Diezmo. Es un lugar donde se hacen eventos culturales acá en San Juan del Río, Querétaro. Y les voy a platicar un poquito de Susana. Ella es licenciada en Educación y Desarrollo Humano, tiene una especialidad en Orientación y Desarrollo Humano por el Instituto Humanista de Psicología Gestalt de Querétaro, y también es maestra en manejo de grupos con enfoque humanista del mismo instituto. Su pasión, su gran pasión, es compartir su experiencia académica y personal, que mucho de eso está plasmado en su libro, por supuesto. Además, Susi Robles es terapeuta y de las buenas, ¿eh? Entonces, bienvenida, Susi, muchísimas gracias por estar en Evolución 2022. Mil gracias a ti, Clau. La verdad es que es un verdadero placer compartir contigo en este espacio. Un saludo a todos, pues, radioescuchas de aquí de Radio Pasión, que seguramente son muchísimos. Es para mí un honor realmente haber recibido la invitación de tu parte. Y bueno, pues aquí estamos para charlar, para dialogar, para contagiar el amor a la vida, para contagiar, como tú bien dices, ¿no? Esta parte espiritual que está dentro de cada uno de nosotros. Está cada uno de nosotros. Te voy a contar, Susi, que nos escuchan en más de 60 países, ¿eh? ¡Qué maravilla! Pues
Qué maravilla. Más honor, más compromiso, ¿no? Para sentir que lo que uno hace vale la pena para contagiar el amor tanto a la vida como a uno mismo y al prójimo. Claro que sí. Fíjate, de veras que el internet es una maravilla. Susi, vamos a entrar en materia. Tu libro se llama Inteligencia Espiritual. ¿De qué se trata? Es un libro que es un libro autobiográfico. Ajá. En el cual voy plasmando las diferentes etapas del desarrollo humano desde algunas circunstancias de mi vida y cómo desde la infancia uno tiene esta parte espiritual que no la sabe nombrar. Esta parte en la que uno se siente bien con uno mismo, pero no sabe qué es. Pero en el transcurso de la vida resulta que pues nos van educando, nos van formando nuestros padres y a veces en esa formación nos vamos deformando espiritualmente. Así es. Y este libro tiene que ver con las diferentes etapas del desarrollo humano, pero desde algunas circunstancias personales en las que yo hago hincapié a lo que vienen siendo las etapas de la infancia y cómo le puede afectar a un niño, a un adolescente, a un joven, a un adulto, en la toma de decisiones. Ajá. Y ya este libro al final habla un poco de lo que viene siendo la inteligencia espiritual, que viene siendo ya mucho después de la emocional, de las inteligencias múltiples, y bueno, llega a lo que viene siendo la inteligencia espiritual, que me llamó muchísimo, muchísimo la atención, como bien sabes, cuando estuvimos ahí en la presentación oficial, yo hablaba de que en las escuelas que me contrataron muy al inicio, eran escuelas religiosas. Sí, porque tú has sido maestra. Sí. Ajá. Y como maestra, me contrataban para educación de la fe, desde una creencia religiosa. Y yo siempre me daba cuenta que cuando uno les quiere enseñar a los niños una religiosidad, sin que ellos descubran su humanidad, pues no estás educando ni formando, sino que más bien estás incluyéndoles en su vida ciertos ritos que nada tienen que ver con la espiritualidad. Uh-huh. Entonces, siempre tuve esas como peleas o como discusiones con mis directivos de que era más importante enseñarles a los niños a descubrirse ellos como personas y que cada uno de ellos fuera eligiendo la forma de germinar y acrecentar su espíritu para que ellos decidieran si querían vivir una religiosidad o no. Claro. Fíjate que bien importante lo que dices. Cuando fue el primer programa de evolución en enero del año pasado, ya que tengo año y medio al aire, qué maravilla. Sí. Yo hablaba un poco de esto, ¿no? De que muchas veces nos quieren encasillar en una X creencia religiosa. Y yo decía que no es cierto, que no todos tenemos por qué entrar en un mismo molde, que un molde no es mejor que otro, que una creencia no es mejor que otra, sino que a cada quien le vibran, y siempre lo he dicho en este programa, le vibran, le suenan, le funcionan cosas diferentes, ¿no? Y que no hay un camino, sino que hay... ¿Cuántos seres humanos habrá? Esa cantidad de caminos que hay, ¿no? Exacto. Pero tenemos esta necesidad, ¿no? De que a fuerza hemos de embonarnos. Siento yo que los seres humanos de repente somos, con todo respeto, un poco flojitos, ¿no? Y que es más cómodo esperar que otro venga y me diga en qué creer, ¿no? Que otro venga y me dé las respuestas a mis preguntas, a lo mejor incluso hasta antes de que yo me formule esas preguntas, ¿no? Entonces, ya ni tengo que preguntar, ya respondieron por mí, ¿no? Y que qué importante es que los seres humanos nos diéramos la oportunidad
de buscar nuestras propias respuestas y nuestros propios caminos, de descubrirnos, como dijiste, como seres humanos. La pregunta es, ¿cómo descubrimos como seres humanos? ¿Cómo nos descubrimos? Fíjate que es una pregunta. Me azoté con la pregunta. Compleja. Sí. ¿Cómo nos descubrimos como seres humanos? Yo creo que desde las sensaciones y lo que le pasa a nuestro cuerpo, con una situación o con otra, dependiendo de nuestra edad. Es decir, que un niño se puede descubrir como humano cuando realmente se da cuenta que otros pueden sentir el dolor o que otros pueden sentir el miedo, y esto nos hace muy humanos, o sea, sabernos. Y también uno mismo lo puede sentir, ¿no? Yo también puedo sentir dolor y yo también puedo sentir miedo. Y al saber que el otro lo siente, eso me identifica corporal y humanamente. Cuando rechazamos esta parte, por decirte, no me gusta sentir el dolor o el miedo y lo rechazo, es como si yo rechazara mi humanidad, como si yo rechazara esa parte vulnerable en mí, que precisamente esa vulnerabilidad es lo que me va a ayudar a reconocerme y a crear nuevas habilidades para crecer como persona y para conectarme con todos los que me rodean. Entonces yo creo que reconocerte en toda la emocionalidad, en todas las sensaciones, y saber que está bien sentirlo y experimentarlo, y que a las diferentes edades de nuestra vida, pues los experimentamos diferente. Hoy no sentimos el mismo miedo que cuando éramos niños o cuando somos jóvenes. Ahora quizás ya sabemos que con la edad entramos quizás más en cierta introspección personal para descubrirnos y para tomar decisiones como más asertivas, ¿no? Porque cuando somos jóvenes las tomamos así, como las experimentamos, pero sin realmente utilizar nuestra inteligencia intrapersonal. Entonces yo creo que descubrirme humana implica validar mis sensaciones, mis emociones, mis sentimientos, y saber que yo me puedo sentir vulnerable. Y ojo, no es vulnerable con todo el mundo. Esto creo que es muy importante. Yo puedo ser vulnerable con personas cercanas a mí, y cercanas no me refiero a familia, sino cercanas de mi corazón, sí. Cercanas que sé que no me van a enjuiciar, que no me van a decir cómo o qué hacer, sino que simplemente me van a acompañar. Que te aceptan, ¿no? Exacto. Has hablado de la inteligencia espiritual del libro, y ahorita acabas de decir incluso inteligencia intrapersonal. Fíjate que hace poco te comentaba, tuve un programa muy interesante. Saludos a Adolfo, al coach Adolfo, que nos ha dado ya 2 magníficos programas aquí en Evolución. Y él nos hablaba de la inteligencia emocional en este último programa, y hablábamos en ese programa de cómo hay varias inteligencias, ¿no? Hoy se hablan, creo que, de 7 inteligencias, que si la corporal, que si la matemática. Adolfo Torres, saludos a Adolfo Torres, que si la matemática, que si la espacial, que si, ¿no? Y como musical. La más elevada es como la inteligencia emocional, esto que nos permite ser asertivos, tener una buena gestión de nuestras emociones, y que ahora es muy, muy valorada en las empresas, porque te hablan de personas con la capacidad para llevar un liderazgo positivo, para tener una buena resolución de problemas, y bueno, bla, 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 ¿no? Pero tú hablas de estas inteligencias que van más allá, que son, ¿cómo decirlo?, más elevadas. ¿Qué es la inteligencia espiritual? La inteligencia espiritual, fíjate que tú bien lo has dicho,
habla ya de tener una inteligencia emocional y las habilidades, sobre todo de la inteligencia intrapersonal, que es cuando yo les digo, cuando te echas el clavado a ti, así con todo, sin miedo, reconociéndote y encontrándote y descubriendo qué es lo que hay en ti que te hace tomar tal o cual decisión. ¿Qué es lo que me hace tal vez no saber controlar el enojo, no saber manejar mi inteligencia emocional? La intrapersonal te lleva al clavado personal. ¿Para qué? Para que tú desarrolles la interpersonal. En la inteligencia interpersonal, también ahí viene ya el que tú ya te conoces y entonces ya sabes cómo relacionarte con el otro desde tu inteligencia emocional, que también llegar a la inteligencia emocional es maravilloso, porque te pueden suceder 1000 cosas contradictorias, fuertes, pero tu paz permanece, tu paz está ahí, porque sabes manejar tu inteligencia emocional. Y cuando ya entras a ti mismo, cuando ya vas reconociéndote en cada movimiento, es cuando tu inteligencia espiritual empieza a ir creciendo y acrecentándose cada vez más, porque al final yo creo que esta inteligencia espiritual es la que templa al ser humano ante cualquier adversidad. Fíjate que hablaste de algo súper importante, y de algo muy importante y de lo cual poco nos acordamos, y es de la paz espiritual, de la paz interior, de estar en paz. Yo creo que la inteligencia emocional es muy importante porque nos ayuda con la gestión sana de nuestras emociones, a tener relaciones lo más sanas posibles, ¿no? En vez de relaciones tóxicas y destructivas. Somos seres humanos, todos cogemos de algún pie y de repente fallamos en una cosa o en otra, o no somos tan positivos como quisiéramos. Se vale, somos humanos, ¿no? Así es. Y se habla de que uno logre finalmente estar fuerte y firme ante las adversidades. Y yo, bueno, lo he platicado en este programa en otras ocasiones. Tuve un principio de año un poco complicado en términos laborales y económicos. Y claro que me dio miedo y claro que sentí angustia y claro que entré en shock y claro que no faltaba el que me dijera, pero si tú eres espiritual, tú no te puedes poner triste ni enojada ni nerviosa. No. O sea, sí. Dinos que sí, por favor, ¿no? No, a lo que me refiero es que no es cierto eso de que una persona espiritual no puede experimentar todo eso. Precisamente eso es lo que te hace también humano. Sí. Sí, que Y también esa te enojas y humanidad, también te pones triste y también sientes fe. te enojas, te pones triste, sientes angustia, sientes miedo, pero ojo, todo eso lo puedes experimentar, pero cuando tú dices, ok, ya lo experimenté, lo abrazo, me echo otra vez un clavado y sé y confío que este espíritu que yo tengo va a salir y a resurgir. Pero lo abrazas, porque si no lo abrazas, entonces ahí vienen los desequilibrios. Por supuesto que las personas espirituales, como tú bien lo has dicho, vivimos a veces situaciones que nos tiran. Nos sacan de nuestro eje, ni modo. Así es. Pero yo creo que cuando hemos logrado, o cuando se ha logrado, cierta inteligencia emocional, una emoción adversa que a lo mejor antes podía extenderse por mucho tiempo, pues la manejas mejor y te dura menos tiempo el impacto, no dejas de tenerla, como tú dices, y mala cosa intentar reprimirlo o negarlo, pero la manejas mejor. Y cuando también has logrado en algún momento tu paz interior, es lo mismo, no quiere decir que nada te mueva, pero puedes regresar más fácilmente a ese eje. Y en el fondo, nunca perdiste
pues no sé si la fe, la esperanza, la positividad, de repente te sacudiste, pero en el fondo ahí estaba ese recurso y pudiste echar mano de él, ¿no? Que si no estuviera, pues ¿cómo echas mano? ¿No? Y se tiene porque se trabaja, ¿no? Así es. Y bien lo acabas de decir, no te pierdes, y además de que no te pierdes, pero no te pierdes de ti, porque en el fondo de ti te conoces y te reconoces, y te sabes vulnerable, y te permites vulnerarte, para entonces seguir avanzando desde tu espiritualidad, desde tu espíritu creador, que se alimenta precisamente de todo esto que es la vida misma, ¿no? Porque no podemos decir que la vida siempre va a ser bella para las que somos personas espirituales, que trabajamos mucho esta parte de la meditación o el silencio, sino que nos regresamos a nosotros con más facilidad y nos damos cuenta cuando ya una emoción se está convirtiendo en algo tóxico, que ya no está nutriendo. Y entonces te das cuenta y automáticamente dices, ok, ya me lo permití, regreso a mí y esto pasa. Y así regreso a mi eje de aquí y ahora, donde descubro que soy amor. Susi, fíjate que te voy a platicar. En este programa la música es muy importante. Yo considero que la música es una de las expresiones humanas más sublimes, ¿sabes? Todo el arte. Y con mucha frecuencia las canciones en este programa procuro que sean un complemento al tema, ¿no? Yo considero que la música enriquece el programa y bueno, les platico a todos los amigos que nos escuchan. Perdón. Perdón, tanto cambio de temperatura. Sí. Me ha puesto malita de la garganta de por sí. La gente que me hace el favor de escucharme sabe que soy muy sensible de mi garganta. Tengo yo además un problemita de garganta, un nodulito en las cuerdas vocales que de repente hace que la voz se me vaya, pero ahorita tanto calor que ha hecho y luego me pongo el ventilador y bueno. Comentaba que cuando acordamos tú y yo el programa, Susi, te pregunté, dime una canción. Y me dijiste una canción que es muy linda de José María Napoleón, que se llama, ¿cómo se llama? Puede ser la de Hombre o la de Vive. Vive. Vamos a escuchar la de Vive. ¿Te parece muy bien? Claro que sí. Sí, para darte gusto. Además es una muy buena canción y queda excelente con este tema. Así es. Vamos a escucharla y ahorita regresamos. Y te la voy a deber. Claro. Te la voy a deber porque te explico cómo es la cosa. Este video se sube a YouTube y la gente que ve el video en YouTube tampoco va a poder escuchar la canción, pero bueno, yo este programa lo edito, ya le pongo la música y cuando se transmita en www.radiopasionus.com, ahí sí se va a oír. ¿Sale? Sí. Bueno. Sí, claro que sí. Pero hacemos de cuenta que ya la escuchamos. Exacto. ¿Te parece y regresamos bien? Bueno, estoy de regreso tras haber escuchado esta canción que se llama Vive de José María Napoleón, que mi invitada de hoy, Susi Robles, quiso compartir con ustedes. Susi es maestra, es terapeuta gestalt y es también autora del libro Inteligencia Espiritual. Y estamos platicando con ella de su libro y de qué es esto de la inteligencia espiritual. Susi, yo te quiero preguntar, ¿qué experiencias nos compartes en este libro? Fíjate que son experiencias
que pueden limitar a un ser humano o que lo pueden ayudar a descubrirse a sí mismo. Es como un andar, es como un andar. Hablo ahí desde que murió un primo mío, hablo de la vergüenza del día que me robé una paleta de chocolate, que fui descubierta, y que ya después en la familia se hace como muy fácil exhibir a una niña de 8 años constantemente, y cómo eso la lleva a irse aplanando humanamente. Luego hablo del divorcio de mis padres, hablo de la limitación que tuve, de que cuando ellos se divorcian, pues yo ya no pude estudiar, y entonces tuve que hacer otras actividades para ayudar a que mi mamá saliera adelante, porque somos 6 hijos y ella nunca había trabajado. Luego hablo de mi matrimonio muy joven, me casé a los 18 años, y luego a los 32 años me divorcié, tuve 4 hijos, y en ese matrimonio yo viví exactamente lo mismo que viví como hija, con un padre abusador, con alcoholismo, y me caso con una persona muy parecida, y la magia sucede después de 3 hijos varones, sucede con mi 4ª hija, que es mujer, y es cuando yo empiezo a tomar conciencia de que no quiero que ella, por el hecho de ser mujer, viva lo que yo viví, y entonces ya empieza ahí todo un andar y una reconstrucción y deconstrucción fuerte. Hablo después de la muerte de mi madre, como un duelo de una pérdida tan, o sea, es la orfandad absoluta, o sea, pierdes a tu padre, pero o sea, para mí fue diferente porque ya lo había perdido desde antes, pero perder a mi madre, que vivía conmigo, con la que tuve tantas cosas que nos encontraron, pero que al final creo que nos convertimos en grandes amigas. Creo que los 2 últimos años de vida de ella fuimos cómplices de muchas cosas. Entonces, este libro habla de todo un andar. Fui hilando mi historia de vida con la inteligencia espiritual y el desarrollo humano. De eso habla el libro. Fíjate lo que dijiste, ¿no? De que no querías que tu hija también. Y es lo que plantean las terapias sistémicas, como la de constelaciones familiares, de la importancia de sanar nuestro árbol genealógico, la historia de nuestro árbol genealógico, de sanar nuestro linaje como mujeres, nuestro linaje femenino, o los hombres su linaje masculino, y decir, no tengo por qué repetir historias. Y si ya la repetí, como fue tu caso, decir, voy a sanarlo para que los que vienen después de mí, mi hija, mi nieta, mi bisnieta, ya no lo vivan. ¿No? Porque además pasa desde la óptica de este tipo de terapias, y tú lo has de saber muy bien, pasa eso, ¿no? Que al sanarlo tú, lo sanas para todo el árbol genealógico. ¡Qué maravilla! Sí. Es como si todo se equilibrara a tu alrededor. Sí. Y entonces vamos creando un mejor mundo. Parece que no, pero un acto que uno realice, bueno o malo, siempre va a repercutir en toda esta red humana. Porque somos uno solo. Y fíjate qué padre y qué compromiso tan grande. Cuando sano yo, contribuyo a que sane una parte del mundo. Cuando sano yo, sana el mundo también. Tenemos un compromiso muy grande para con nosotros mismos, pero también con el universo, con la vida, con todo, de sanarnos. Así es, y a veces no lo creemos, fíjate. A veces no creemos que desde cómo me muevo yo, de cómo despierto, va a afectar la energía de mi universo. Y el personal, familiar, laboral, y así nos vamos al global, ¿no? Entonces, sentirnos como ciudadanos globales responsables, interesados de
de nosotros mismos para que a su vez contagiemos a los demás el amor a la vida, el amor a los animales, el amor al estar bien siempre, al equilibrarnos, ¿no? Porque digo, lo negativo siempre va a estar y ha estado por siempre, pero si nosotros descubrimos eso negativo que yo estoy haciendo, entonces lo corrijo y automáticamente es como una cadenita, ¿no? Claro. Me gustó lo que dijiste de ciudadanos globales. Y sí, existe le llaman campo morfológico, que es que tu energía y la mía, y la de mi esposo, y la de tu hija, y la del vecino, se van tocando, ¿no? Así es. De todas estas experiencias que nos platicas, Susi, de un papá abusador, de vivir en un entorno familiar durante tu infancia, pues no precisamente sano, de haber repetido esto en tu matrimonio, de la muerte de tu mamá, de tu primo. ¿Cómo te ayudó? ¿Cómo te dejó de ayudar el no tener una inteligencia espiritual? Y cuando la descubriste y la trabajaste, ¿cómo te ayudó el sí tenerla? ¿Sí me expliqué? Fíjate, está bien interesante porque efectivamente tomé muy malas decisiones cuando yo no tenía mi inteligencia espiritual. Porque sí, de verdad, no, las palabras adultas en los niños, en los jóvenes, van aplanando su humanidad y es como si su espíritu quedara ahí como una semillita solamente. Entonces uno crece de acuerdo al contexto familiar, a ciertos roles que tienes que cumplir, a ciertas normas, reglas, en la familia es así, aquí es así, tienes que ir a misa, o sea, en mi familia no había esto de la religiosidad, pero el padre de mis hijos sí era religioso, me introduje en la religión, pero poco a poco, dentro de la religión, fíjate, muy curioso, porque a diferencia de los que han sido religiosos por tradición, yo fui conversa por casarme, ¿no? Por la iglesia. Pero a mí me llamaba mucho la atención ciertas cosas que yo leía y que me parecía que no eran claras. Entonces, cuando yo no tuve mi inteligencia espiritual, tomé decisiones así como, ¿cómo te diré? Rústicas, así como va. Así, sí, totalmente, como iba. Pero cuando te digo, es como si cuando naciera mi hija, yo ya estaba convencida que iba a ser varón, porque en la familia no se daban las mujeres, ¿no? De mi esposo, supuestamente. Entonces, cuando ella nace, es como si algo dentro de mí surgiera y me dijera, ahí está la clave, en esta niña. Aunque mi mamá me decía, no, cuando uno se casa, si tú hiciste tantas cosas, pues debes de cumplirlas, ya ves yo, hasta que no aguanté y dije, pues sí, pero yo ya me voy a ir, ¿no? Y entonces resulta que cuando ella nace y cuando yo empiezo a asistir a las cuestiones ritualistas, es cuando me voy dando cuenta que así como hay buenas personas religiosas, no hay personas muy religiosas tan buenas. Y me encuentro con que hay personas que son religiosas, pero no son espirituales. Y me encuentro con personas muy espirituales que no son religiosas. Sí, no es lo mismo. Ajá. Entonces, ahí yo empiezo a investigar de todo en mí y cuando decido divorciarme, pues fue todo un caos, así fue como, yo les digo que fue como un tsunami emocional en el cual yo no sabía ni cómo iba a salir adelante, ni qué iba a hacer, ni cómo iba a vivir, cómo iba a sacar a mis hijos, pero como yo ya había iniciado un proceso ritualista, religioso, pero yo ya no salía a lo ritualista, empecé a trabajar en mí. Y cuando yo empecé a trabajar fue algo como muy natural, sin haber estudiado.
porque yo empecé mis estudios a los 47 años. No he dejado de hacerlo. Y entonces cuando yo voy dando cuenta que si tú te vas reconociendo a ti misma, puedes tomar decisiones diferentes. Cuando guardas silencio, escuchas mejor, no solo tu contexto, sino tu interior. Resulta que las cosas pueden cambiar, aunque no tengas nada. Y entonces yo me acuerdo que en alguna sesión hablaron de la pirámide de Maslow, y entonces cuando yo empecé a vivir mi transformación, yo me di cuenta que para mí estaba siendo una pirámide diferente, porque yo estaba primero descubriéndome a mí para ir llegando al último piso, que para mí era mis necesidades básicas. Ok. Mis necesidades básicas eran lo último. Si yo no trabajaba en mí, no iba a saber cómo llegar a ello, porque yo había dejado de estudiar mucho tiempo y tuve un proceso muy complicado económicamente hablando. Tuve que buscar muchas formas de salir adelante, aprender a arreglar manos, pies, trabajar para personas diabéticas, y así fui buscando hasta que llegué al boom de la cerámica, que fue como por los 90, 94 por ahí, y cuando llegué ahí fue cuando empecé a tomar decisiones confiada, esperanzada, y fue cuando se fueron dando las cosas. Compré mi primer horno y empezamos a salir como hijos, bueno, mis hijos y yo. Quiero explicar rapidísimo, para quienes no conozcan la pirámide de Maslow. Maslow fue un psicólogo, y ponen una pirámide como las necesidades humanas, de lo básico a lo más profundo, ¿no? Desde comer hasta la necesidad de trascendencia. Y lo que Susi nos quiere decir es que ella, en vez de empezar por lo práctico de lo básico, que es pues como, y luego ya veo qué hago con los demás, ella entendió que primero tenía que estar bien ella, que muchas veces se nos olvida, para poder conseguir lo demás. Y claro, a veces queremos estar bien en el trabajo o conseguir un buen trabajo, pero si estamos mal emocionalmente, espiritualmente o como quieran, difícilmente. Susi, vamos a escuchar más música, ¿sí? Claro. Escuchamos una canción ya que tú le quisiste regalar a la gente. Ahora yo tengo un capricho. Perfecto. Esta canción hace mucho que la quiero poner, no había encontrado la ocasión, porque siempre, insisto, procuro que tenga relación con el tema. Y dije, pues ahora yo la voy a meter ahora porque es mi capricho, se la voy a regalar a toda la gente que me hace el favor, el honor de seguir este programa, y también te la voy a regalar a ti. Gracias. Y es una canción que yo sé que te va a gustar. Yo sé que te va a gustar, es el Himno a la Alegría. Wow. Wow, ¿verdad que me azoté? Bueno. Wow. Y me he encontrado, además, una verdadera joya, bueno, al menos para mí, que soy de corazón rockero ochentero. Eso, viva el rock en tu idioma. Me encontré una versión del rock, del Himno a la Alegría, interpretada por los cantantes españoles Ana Gabriel, Víctor Manuel, Don Miguel Ríos y el maestro Juan Manuel Serrat. Vamos a escucharla y ahorita regresamos. Y te la voy a compartir, te la mando para que la escuches, ¿vale? Sí, es bellísima esa, de verdad, es increíble esa canción. Sí, y la versión está padrísima, o sea, está bien padre. Te la voy a pasar. Claro. Pero que estamos de cuenta que ya la escuchamos, ya te lo sabes, ¿no? Así es. Y tenemos 5 minutitos, ¿sale? Nada más ya. Claro. Estoy de regreso en la recta final para platicar con Susana Robles, maestra, terapeuta gestal, autora del libro Inteligencia Espiritual, y
hemos estado hablando de trabajarse uno mismo. Es que yo logré esto y aquello a raíz de que me trabajé a mí mismo. ¿Y cómo se trabaja uno mismo? ¿O cómo fue tu caso, por ejemplo? Para mí el primer paso desde siempre ha sido primero respirar, el lento, profundo, concentrarme solamente en esta respiración que me indique cómo está mi cuerpo. Cuando yo experimentaba esa sensación de la respiración y el experimentar a través de mi cuerpo mis sensaciones, yo me daba cuenta si algo estaba fluyendo no nutritivamente, no era algo nutricio. Si yo estaba angustiada, lo experimentaba en el estómago. Si yo estaba enojada, lo experimentaba en mi garganta. Entonces, cuando yo respira y cuando respiraba en ese entonces, así fue como yo inicié mi autoconocimiento con la respiración. Y hasta la fecha, y ya después me fui enterando y fui aprendiendo que la respiración es básica para el autoconocimiento. Claro, porque nos hace entrar en contacto con nosotros mismos, ¿no? Fíjate así que yo sí puedo decirles que en mi caso, a mí la meditación me ha ayudado mucho y yo sí he hecho mucha terapia en mi vida, ¿no? Yo sí he hecho mucha terapia de diferentes tipos, creo en la terapia. También hay que aprender a autoobservarse, ¿no? A autoconocerse, y para eso hay que autoobservarse, tener cierta capacidad de autocrítica. Y sí, definitivamente es básico y es muy, muy, muy importante. Susi, ya mero nos tenemos que ir. El programa se va rápido, te lo dije. Rapidísimo. Rapidísimo. ¿Algún otro mensaje, algún último mensaje que nos quieras dejar? El mensaje que a mí me gustaría dejarles es que se abracen constantemente, que abracen todas sus emociones, como las sientan, y que las vayan transformando dentro de sí. La clave de la paz interior, de ir fomentando nuestra inteligencia espiritual, es abrazarnos tanto humana como emocional y espiritualmente. Un gran logro para ti, una gran satisfacción el haber publicado este libro, mi Susi. Sí. Sí, ese libro significa mucho para mí. Fueron 6 años en los que a veces algún capítulo lloraba mucho, cerraba la computadora y me iba a trabajar, porque digo, ya siendo terapeuta, pues ya tú sabes que tienes que darte la pausa, ¿no? Entonces sí fueron 6 años en los que fueron lágrimas derramadas y un trabajo terapéutico, además, personal, en los que tuve que reconocerme en mis decisiones, y que no es el otro lo que me hace, sino es como yo le hago, y a veces las decisiones que yo tomo son las que hacen de mí la persona que soy. Entonces es un libro escrito con todo mi corazón para compartir que la vida es la vida y hay que responderle cada quien de acuerdo a lo que considere para sí mismo y para dejar en este mundo. Así es, muchísimas gracias. Susi, si alguien quiere ir a terapia contigo, me imagino que también la puedes hacer a distancia por Zoom. ¿Es correcto? Así es. Así o es. También, si viven en San Juan del Río, hay que ir personalmente, por favor. Claro. ¿Cómo te pueden contactar? Estoy aquí en el teléfono de México, sería 427-108-3883. Tengo mi página web. Repítemelo despacito. Es en México, 427
108-38-83. México se refiere al país, por los extranjeros. Ajá. Así es. Y estamos en San Juan del Río, Querétaro. Okay. Exacto. Y tengo la página web como susirobles.com y ahí también viene como agendar cita. susirobles.com, www.susirobles.com, Susi con I, y latina. Y latina. Si alguien quiere adquirir tu libro, mi Susi. Igual por ahí y ya al menos que sea en San Juan del Río o en Querétaro, puedo entregarlo personalmente. Ok. Si es no, fuera, pues ya nada más son los gastos de envío. Excelente. Susi, muchísimas gracias por haber estado en Evolución 2022. Fue un placer. Y muchísimas gracias. Mil gracias, mi Clau. Gracias, Susi. Gracias. Gracias a tu público. Y muchísimas gracias a ti que me escuchas, que hoy te tomaste el tiempo para poner este programa, para escucharlo. Y gracias por seguirme cada miércoles desde el fondo de mi corazón. Te lo quiero agradecer y te quiero decir que tú eres importante para mí y que hago este programa con mucho amor para ti. Muchísimas gracias. Quiero enviarle un saludo a alguien, quiero mandarle un saludo a Raúl Castañeda, que es Raúl, gracias por siempre escucharme, muchísimas gracias. Bueno, pues ya saben, soy Claudia Asúnzolo Rivera, aquí los espero la semana que entra, miércoles 7 de la noche, repetición del programa, viernes a las 9 de la mañana. Me despido deseando que todos los seres, me despido deseando que todos los seres, en donde sea que estén, sean libres y felices.